¿Tú qué piensas cuando ves a alguien que se ve como él? ¿Te daría miedo enfrentarte contra este jugador? Hay algo demasiado extraño en esta persona, entre más lo miras y más lo conoces. ¿Pero qué es? Nadie sabía lo que estaba sucediendo con este jugador entre los años 2017 y 2019, pero los Utah Jazz estaban más que contentos con todas las emociones que generaba su jugador, que estaban más que alegres de tenerlo como compañero y no como rival. Si tú le preguntas a Joe Ingles cómo se hubiera imaginado su futuro, Joe probablemente tenía una idea muy diferente de cómo resultaría su carrera profesional en el baloncesto. En este canal hemos tocado en varias ocasiones el hecho de que en la cultura del baloncesto se tiene un estereotipo de cómo se debe de ver una superestrella en esta liga, el físico perfecto para poder sobresalir en la NBA, pero de vez en cuando existen jugadores que se rehúsan a cumplir con esas características y orgullosamente, a pesar de no tener el mejor físico, aún así tienen éxito en la liga más difícil del mundo, demostrando que en ocasiones el físico no lo es todo. A Joe Ingles lo han apodado gordo, cuerpo de papá, maestro, pelón, repartidor de comida. Los insultos no han faltado para describir a Joe y dan más ganas de tratar de avergonzarlo de esa manera después de que Joe siempre humillara a tu equipo favorito sin nada que tú pudieras hacer, y además pareciera que lo hace en cámara lenta. Imagínate estar en el encuentro más importante de tu vida, donde es de vital importancia que ganes, y en el otro equipo esté un jugador que se ve así. Tú erróneamente pensarías que tienes muchas posibilidades de ganar, pero con un increíble tiro de 3, una visión inigualable y una personalidad fuerte que se puede meter en tu cabeza y destruirte desde adentro, te das cuenta que perdiste el encuentro por 20 puntos. Joe Ingles definitivamente ha tenido una de las carreras más únicas en la historia de la NBA. En 2006, siendo un joven de 19 años, atlético y desgreñado, irrumpió en la escena del baloncesto australiano con su juego para el equipo Melbourne South Dragons de la NBL. Su juego lo llevó al equipo nacional, donde representaría a los Boomers en sus primeros Juegos Olímpicos en Beijing en 2008. Joe luego se declararía para el draft de la NBA. Se retiraría de su liga de Australia, pero no sería seleccionado en el draft de 2009. A pesar de los entrenamientos, los comentarios alentadores y la sólida experiencia en la NBL y los Juegos Olímpicos, el sueño de la NBA seguiría siendo solo eso por el momento. Continuó su carrera internacional estelar en el CB Granada en España, en el Barcelona y el Maccabi en Israel. A pesar de todos los elogios internacionales y de lo que habría sido una carrera extremadamente segura y estable en el extranjero, Ingles se arriesgó en su sueño de la NBA persiguiendo el último lugar en la lista de Los Ángeles Clippers. En el último día del campamento de entrenamiento, Joe Ingles fue cortado por los Clippers, mientras su esposa Renee volaba a Los Ángeles con planes de celebrar su logro en la NBA. Después de darle la mala noticia a Renee, su decepción duró poco, cuando una llamada milagrosa del agente de Joe le informó que había sido seleccionado de reemplazo y que se uniría a los Utah Jazz para la temporada. El resto es una larga carrera con el Utah Jazz, donde demostraron que tomaron una muy buena decisión al ficharlo. En su estadía en Utah Jazz, cada temporada mejoraba su rendimiento de juego, rompió increíbles récords de increíbles leyendas y cada temporada hacía mejor a los Utah Jazz, que en algún momento llegaron a ser contendientes en estos últimos años. Con aquel equipo con Donovan Mitchell y Rudy Gobert, siendo él parte fundamental para ser considerados contendientes. Joe Ingles llegó a la NBA con el aspecto de un hombre viejo a pesar de sus 27 años. Y sorprendiendo por completo a las personas que confiaron en él, sin muchas expectativas realmente, pero en realidad ha mejorado cada temporada de su carrera, durante el tiempo en el que la mayoría de los cazatalentos, entrenadores y oficinas principales asumirían que ya no puedes mejorar a esa edad, pero estaban equivocados. Joe Ingles, como un Benjamin Button de la NBA, parecía volverse más atlético, más astuto y más hábil a medida que avanzaban sus años en la NBA. ¿Podríamos esperar algo diferente de una persona apodada Dadbot God o el dios con cuerpo de papá? No lo creo. Cuando subes de nivel en la NBA de un jugador secundario que solo está apoyando al equipo y a la superestrella a conseguir el objetivo de esa organización, a ser el jugador que las defensas contrarias están tratando de detenerte a ti, con ello también aumentan los reflectores a tu persona, por ende aumentan las críticas. Tan inesperada fue su mejoría que su éxito se convirtió en la broma interna de aficionados, que de plano no sabían de dónde había salido tan carismático
carismático australiano a patearles el trasero y romper cantidad de récords. La personalidad de Joe es de verdad muy divertida, como suele ser una tendencia en jugadores extranjeros. Es una persona que no se toma tan en serio a sí mismo fuera de la cancha, pero dentro es muy competitivo. Él mismo ha comentado en varias entrevistas que son de los jugadores que amas en tu equipo, pero odias si es tu rival. You're sort of the classic guy who people hate to play against, but you love having them on your team. Yeah, that's what I think. That's a great description. También menciona que los mismos aficionados hacen que se motive a jugar mejor y ganarle a su equipo a pesar de las cosas que le gritan. Sometimes you hear people in the crowd and it does like spark you to want to beat the team or the individual way more than normal. Be some like smart ass little kid or parent that is yelling stuff out to you, and I obviously just get all the classic like teacher, UPS driver, like all these whatever, but además de tomarlo con un muy buen humor y entendiendo también sus fortalezas y debilidades, ya que él se conoce a sí mismo y no piensa que es mejor de lo que es, y logra usar ese conocimiento a su favor para poder hacerles batallas a grandes, como por ejemplo una de las peleas que tuvo más icónicas en su carrera en el 2019 contra los Oklahoma City en los playoffs. Joe se metió en la cabeza de Paul George y sucedió esto. Look at Joe. He wants that ball. Is all in the head of Paul George. Y con sus propias palabras, él explicó lo que estaba tratando de lograr. Like, of course he's a million times better than me. Like, there's no, like, I'm not doubting that at all. It's like, what do I have to do to try and take him up? Like, I'm going to stand like this close to him the whole game. Just annoy him. Like, there's no... Los mismos aficionados en redes sociales comentan lo mucho que aman a Joe Ingles debido a su personalidad. Joe Ingles es como un chico de 45 años en tu gimnasio local que te golpeará con los fundamentos y te dejará cuestionando sobre tu habilidad al final del juego. Joe Ingles, la cabra, o The Goat. Joe es en realidad un tipo muy divertido. Pensé que era un imbécil, pero parece un buen tipo. Pero el momento más épico de Joe, con lo cual llamó la atención de muchos de sus retractores, fue cuando en una entrevista, al ya estar harto de los comentarios que estaba recibiendo por su físico, él llegó a comentar que, seamos realistas, me estoy quedando calvo, soy lento y no soy el mayor fanático de las abdominales. Y a pesar de eso, aún así te voy a vencer 1-1. Lo cual, siendo realistas, como dice Joe, es totalmente cierto. A veces los aficionados se dan la libertad de insultar y retar a profesionales de este deporte sin entender realmente el nivel de diferencia que existe y lo demasiado bueno que son estos jugadores. Le gusta mostrarle a sus entrenadores todos los mensajes divertidos que la gente escribe sobre él después de cada partido, como lo terrible que es, lo lento que es, lo blanco que es, cómo su cabello apesta y que parece un profesor. Y él lo toma de una manera en la cual está de acuerdo con la mayoría de las cosas, pero que eventualmente si él juega 1 contra 1 con esa persona, le va a ganar. Pero en el año 2020, Joe empezó poco a poco a bajar su estilo de juego. Se empezó a volver más letárgico, no se le veía tan apasionado como antes en los partidos, y no muchos sabían por qué. Sus detractores, claro, empezaron a decir que al fin su edad le empezó a cobrar factura, pero después de que pasara el tiempo, empezaron a salir a la luz información de lo que realmente le estaba sucediendo. Joe y su esposa, la exestrella australiana de netball, Renee Ingles, llevan 3 años en su viaje de autismo después de que su hijo mayor, Jacob, fuera diagnosticado. Joe y Renee saben que Jacob enfrentará desafíos en su futuro, pero esperan que la aceptación no sea uno de ellos. Se han asociado con Culture City para que niños como Jacob con una discapacidad invisible puedan vivir su mejor vida, haciendo muchos aportes para esta causa. Aquí es donde te das cuenta realmente cómo es una persona de verdad. No te fijes realmente en lo que están diciendo, y menos en un contexto de un deporte. Ve lo que la persona está haciendo. Las acciones hablan más que las palabras. Y después de que esta noticia se hiciera viral, los detractores poco a poco se fueron silenciando. Claro que los que lo llamaban lento y calvo siempre van a estar allí, pero los que lo cuestionaban si en realidad era una mala persona se silenciaron para siempre. Una vez que Joe pudo resolver estos temas,
él fue mejorando y sorprendentemente regresando a su nivel de juego con el que nos asombraba noche tras noche. Joe Ingles debe ser un conocedor de la frase que todas las cosas mejoran con la edad, mientras preparó la mejor temporada de su carrera a los 33 años. Hay dos tipos de personas, las que saben de vino y las que creen que saben de vino. La mayoría de nosotros somos lo último. Ya sea que te consideres o no un conocedor de vino, todos sabemos que el buen vino mejora con la edad. Y los fanáticos de jazz supieron un poco sobre este tema mientras vieron a Joe Ingles. A mediados de sus 30 años, John Stockton y Karl Malone llevaron al Utah Jazz a apariciones consecutivas en las finales. Ellos se convirtieron en la mejor versión de sí mismos justo cuando el pensamiento convencional los obligaba a reducir su velocidad. Joe Ingles tomó una página de su libro y está replicando eso, teniendo sus mejores años profesionales en sus 30 años. Algo que era impensable solo hace unos 10 años. Hace unos 10 años en la NBA, al cumplir los 30 años eras considerado un abuelo. Ahorita, con todos los avances que hay y con jugadores como Joe Ingles que saben usar su atleticismo de una manera correcta, ese número se convirtió a ser viejo, a estar en tu prime. Después de su estadía en Utah Jazz, Joe Ingles se lesionó la rodilla, algo que hizo que lo intercambiaran a varios equipos hasta encontrar estabilidad con los Orlando Magic, donde a pesar de ahora tener 36 años y ahora sí genuinamente poder cómodamente llamarlo viejo, aún así es parte fundamental del equipo, dentro y fuera de la cancha, compartiéndoles los secretos al joven plantel de cómo poder mostrar tu corazón en la cancha y cómo meterte en la cabeza de los rivales y al mismo tiempo ser un ejemplo a seguir fuera de la cancha. Joe Ingles nunca fue una superestrella, ni siquiera fue una estrella de la NBA, pero era un jugador que sabía sus fortalezas y sabía sus debilidades y conocía su rol en el equipo, y gracias a eso y una personalidad muy llamativa, dejó o está dejando su huella en la NBA. Hay mucho que podemos aprenderle a Joe Ingles.